Hola a todas, todos. Buena continuación de mañana. Un placer, una breve intervención en estas lecciones para presentar uno de los ponentes. Agradezco la invitación y especialmente poder presentar a Joel Varela Rodríguez. Creo que es la primera vez que nos conocemos personalmente. Él, por supuesto, no lo sabe, pero yo lo conozco mucho por su trabajo sobre Trecenzonio, sobre otros textos que ha desgranado con enorme precisión y que deja ver pues, una gran labor investigadora. Joel Varela Rodríguez nace en Ourense en el 90. Se doctora en 2020 en Estudios Medievales por la Universidad de Santiago de Compostela. Su tesis ha sido Premio Extraordinario de la Universidad y Premio Nacional de la Sociedad de Estudios Latinos, para que se hagan una idea del ponente. Fue profesor en la Complutense de Madrid, actualmente es profesor de Filología Latina aquí en la USC. Se ha ocupado del estudio, la edición crítica de diversos textos patrísticos medievales, con especial interés en Gregorio Magno, Gregorio de Elvira, autores visigodos y textos de temática jacobea, que en parte circularemos hoy. Sobre este último asunto publica, comillas, el Sermón Exultemus, documento de la teología del Códice Calixtino, en Compostelanum, 58 en 2013, y más recientemente, comillas, algunas fuentes no identificadas en los sermones del Códice Calixtino, en Mittelalterliches Jasper, 58, 2023. Además del libro que ocupa precisamente esta presentación, titulado Más allá del Códice Calixtino, otros textos en torno a Santiago el Mayor hasta el siglo XII. Introducción, ediciones y traducciones. El objeto de la presente ponencia es dar a conocer los resultados de la investigación que ha llevado a cabo a finales de 2023, en la cual, o a raíz de la cual, se realiza una edición, una traducción y estudio de diversos textos relevantes de la tradición jacobea desde la antigüedad hasta el año 1200. Unos resultados que serán accesibles en una monografía de publicación próxima. El título de su ponencia es Más allá del Códice Calixtino, los otros textos de la tradición jacobea, y les dejo con Joel y su presentación. Muchas gracias. Muchas gracias por esta amable presentación y muchas gracias también a la Cátedra del Camino de Santiago por haber financiado el proyecto y por permitirme hablar hoy aquí. Cuando se aborda el estudio de la tradición del culto histórico a Santiago el Mayor, salta a la vista la importancia que tuvieron los textos como instrumentos de legitimación y de difusión de su culto, quizá de manera más intensa que en el caso de otros santos. Entre estos textos, sin duda el más famoso es el Liber Sancti Jacobi, conocido por su manuscrito más antiguo, el Códice Calixtino de la Catedral de Santiago, que contiene un conjunto de piezas literarias en honor del apóstol. Todavía hoy estamos lejos de comprender todo lo referente a su mensaje y proceso de composición, aunque ha sido objeto de varios estudios desde hace más de un siglo. No obstante, el Códice Calixtino no es la única herramienta textual útil para comprender el fenómeno jacobeo. Algunas de las piezas que lo componen son reelaboraciones de textos anteriores, escritos con pretensiones y orientaciones diferentes, y existe un buen número de textos relevantes para el hecho jacobeo que no fueron incluidos en la compilación del Códice Calixtino. Y estos otros textos han recibido siempre una atención menor. En un principio, el objetivo de mi proyecto era el de reunir por primera vez en traducción y con comentario los textos relevantes para comprender el desarrollo del culto jacobeo en Compostela hasta el año 1200, excluyendo los contenidos del Códice Calixtino. Varios de estos textos están disponibles solo en latín y muchas veces en ediciones de difícil acceso. La razón de poner el límite en el año 1200 es que para esta fecha se encuentra ya configurado el conjunto canónico de textos relevantes para la tradición jacobea y a partir de ella se amplía notablemente el número de textos, lo que desbordaría los límites del proyecto y el tamaño del volumen. En todo caso, pronto saltó a la vista que varias de estas ediciones eran mejorables desde el punto de vista de la moderna crítica textual y que existían textos que ni siquiera habían llegado a la imprenta. Por este motivo, al objetivo inicial se añadió la incorporación de nuevas ediciones que ofrecieran un texto fiable, tanto de los textos con ediciones deficientes como de los textos inéditos. El resultado final es el de un volumen con un estudio general sobre los textos en torno a Santiago desde los orígenes hasta el año 1200, a lo que sigue los textos con su traducción y con su comentario. En el caso de los textos con ediciones nuevas, van introducidos por unos prolegómenos sobre su tradición textual, la historia del texto y los criterios de edición. Bueno. Pues en esta exposición de hoy voy a hablar sobre los textos más relevantes de la colección y algunas aportaciones al respecto.
Vamos a empezar entonces por la antigüedad. Al abordar la historia del culto de Santiago en Occidente, es necesario distinguir una primera etapa que va desde los orígenes del cristianismo hasta el siglo IX y otra desde el siglo IX en adelante. La razón es que en el siglo IX se produce el descubrimiento de la tumba del apóstol en la actual Compostela, y tanto el culto como los textos que de él dependen desarrollan unos rasgos propios claramente distintos de la etapa anterior, de los que voy a hablar aquí más adelante. Vamos a centrarnos primero en la etapa más antigua, la que va desde los orígenes hasta el siglo IX. Las referencias a Santiago en la antigüedad son más bien escasas y tenemos que remontarnos a los textos del Nuevo Testamento. En él se habla de tres Santiagos: Santiago el Mayor y Santiago el Menor, ambos apóstoles, y otro Santiago llamado el Justo, al que se define como hermano de Jesús. La tradición posterior los confunde con frecuencia, sobre todo a estos dos últimos, a Santiago el Menor y a Santiago el Justo. De hecho, a partir de San Jerónimo se considera que son la misma persona en la tradición patrística occidental, aunque es relativamente sencillo reconocer en el texto bíblico a Santiago el Mayor, que es de quien yo me voy a ocupar hoy aquí. Los evangelios dicen de Santiago el Mayor que era pescador, hijo de Zebedeo y hermano de San Juan. Según el Evangelio de Marcos, Jesús les impuso a él y a su hermano Juan el sobrenombre de Boanerges, que quiere decir hijos del trueno, en alusión, según piensa el evangelista, a su carácter bravo e impetuoso. Un indicio de este temperamento lo encontramos... que quizás esconda otro tipo de cuestiones, lo encontramos en el Evangelio de Lucas, donde le preguntan a Jesús si desea que haga bajar fuego de los cielos para consumir a un pueblo de samaritanos que se había negado a darle acogida en una aldea. Los Evangelios mencionan también que Santiago contempló la transfiguración y la resurrección de la hija de Jairo y acompañó a Jesús en el huerto de Getsemaní. Son episodios relevantes de la vida pública de Jesús que la teología compostelana posterior va a aprovechar para destacar su carácter como favorito del Señor. Y fuera de los evangelios nos encontramos una única alusión dentro de las Escrituras al martirio de Santiago en el libro de los Hechos, en el capítulo 12, donde se dice: por aquel tiempo el rey Herodes echó mano de algunos de la iglesia para matarlos. Dio muerte a Santiago, hermano de Juan, por la espada. Bueno, a pesar de lo lacónico de esta referencia, que es la única que encontramos en Santiago en los Hechos de los Apóstoles, que contrasta con el papel que se le da a otros apóstoles como San Pedro o San Pablo, el martirio de Santiago va a ser el episodio que más interés va a suscitar en la posteridad. Bien. Pues fuera de las Escrituras, para encontrar algo distinto de lo que dice el Nuevo Testamento, tenemos que esperar a la historia eclesiástica de Eusebio de Cesarea, escrita en el siglo III, en un pasaje donde se cita una obra perdida de Clemente de Alejandría, un autor que podemos situar aproximadamente entre el año 150, fecha de su nacimiento, y la fecha de su muerte en el año 215 o 216. El pasaje de la historia eclesiástica de Eusebio dice lo siguiente: acerca de este Santiago, Clemente, en el libro séptimo de sus Hipotiposeis, añade un relato digno de mención, afirmando haberlo tomado de una tradición anterior a él. Dice que el que lo introducía al tribunal, conmovido al verlo dar testimonio, confesó que él también era cristiano. Ambos, pues, añade Clemente, fueron llevados juntos de allí, y en el camino pidió a Santiago que lo perdonara. Y este, después de mirarle un instante, dijo: la paz sea contigo, y le besó. Y así es como los dos fueron decapitados a un tiempo. Bueno. La obra aquí citada de Clemente de Alejandría, las Hipotiposeis, son un breve comentario a diversos pasajes bíblicos, transmitidas solo fragmentariamente a través de citas indirectas de otros autores, como esta de aquí de Eusebio de Cesarea. Lo importante es que menciona un hecho, la conversión y el martirio del que lleva a Santiago a suplicio, que no aparece en las fuentes canónicas. Independientemente de la autenticidad de este episodio, que nunca va a poder dilucidarse, la narración encuentra paralelos con el tópico de la conversión del perseguidor, que remonta a San Pablo y se encuentra en toda la literatura cristiana. De todas formas, la fuente más antigua sobre Santiago es la llamada Passio Sancti Jacobio, los hechos apócrifos de Santiago. Sobre esta obra me he detenido por su amplia difusión y por su importancia para la tradición jacobea, y es el primero de los textos que ha sido editado y traducido íntegramente en el libro.
Curiosamente, se trata de un texto que ha sido poco estudiado. Contamos con un estudio publicado por Lipsius en el año 1890, que tienen ahí citado en la pantalla, que se ha convertido en un clásico de la materia, y más de 100 años después con una revisión crítica a cargo de Manuel Cecilio Díaz y Díaz, que matiza o contradice algunas de las afirmaciones de Lipsius. Son los dos únicos estudios de relevancia que se han publicado sobre la Passio Santi Jacobi. Bien, respecto al contenido de este texto, bueno, el texto comienza presentando a Santiago, predicando en Judea y Samaria, y allí es acosado por dos magos, Hermógenes y su discípulo Fileto, y Hermógenes envía contra él a unos demonios, pero Santiago los vence y logra convertirlos a ambos. Luego, los judíos sobornan a dos centuriones que mandaban en Jerusalén, así dice el texto, llamados Lisias y Teócrito, pero estos se ven obligados a soltarlo después de una revuelta popular. Después, Santiago pronuncia ante los judíos un extenso sermón donde demuestra que Jesús es el Mesías predicho en el Antiguo Testamento y convierte a los que lo escucharon. Y finalmente, el sumo sacerdote de los judíos, el pontífice de aquel año, llamado Abiatar, consigue que Herodes condene a muerte a Santiago. Y el que lo llevaba a suplicio, un escriba de los fariseos llamado Josías, ve cómo Santiago sana a un paralítico y pide ser bautizado y se convierte. Y luego ambos son decapitados. La composición de esta obra puede desgranarse con cierta precisión. Con algunos detalles cambiados aparece la conversión del que llevaba a Santiago a suplicio. No sabemos si ampliando lo que dice Eusebio o tomándolo de otra fuente. Es una cuestión que no puede resolverse, aunque ciertamente nada impide que la Passio, que los hechos apócrifos de Santiago sencillamente estén desarrollando la noticia que hemos leído antes en la historia eclesiástica de Eusebio. El resto de episodios y de personajes que se mencionan aquí en este texto pues parecen desarrollos de tópicos que ya aparecen en la Biblia o en la literatura hagiográfica cristiana. Por ejemplo, en el caso de Hermógenes y Fileto, son los nombres de dos personas que aparecen en la segunda epístola a Timoteo como dos creyentes que se apartaron de San Pablo. Y Tertuliano, uno de los padres de la Iglesia, en una obra suya titulada De fuga in persecutione, dice que estos dos fueron entregados a Satanás. Una alusión al hecho de que se volvieron apóstatas, tal como dice la epístola paulina, aunque interpretado de manera literal quizá podría inspirar el relato que hace de estas dos personas la Passio Santi Jacobi. De todos modos, todas estas historias de magos y de demonios están muy extendidas en la literatura hagiográfica y martirial desde muy antiguo, y remontan de hecho a los propios Hechos de los Apóstoles, por lo que digamos, aparentan sin más un desarrollo literario. El nombre de Lisias, uno de los dos centuriones que apresaron a Santiago, parece inspirado en Claudio Lisias, un tribuno militar mencionado también en los Hechos de los Apóstoles, que comandaba una guarnición en Jerusalén y que instruyó un interrogatorio contra San Pablo, según se cuenta en el capítulo 22 del libro de los Hechos. El nombre del otro centurión, Teócrito, es desconocido y de hecho no he encontrado este nombre en toda la literatura cristiana latina. Esto quizá podría ser un indicio que conecte este texto con el mundo griego, como algunos han querido ver en alguna ocasión. Bueno, y por lo demás, el nombre de Abiatar, el sumo pontífice de los judíos, pues parece inspirado en un sumo sacerdote del mismo nombre, de tiempos de David, que se menciona en el primer libro de Samuel, y al que Jesús alude también en una ocasión, como se lee en el Evangelio de San Marcos. Bueno, el papel que desempeña como cabeza de la instigación de la condena a muerte de Santiago claramente evoca el papel de Caifás en el proceso contra Jesús. No conocemos el nombre de ningún pontífice Abiatar que haya vivido más o menos aproximadamente hacia el año 44 después de Cristo, que es cuando muere Herodes y también cuando se supone que los Hechos de los Apóstoles ubican el martirio de Santiago. Por lo tanto, parece también un nombre que responde a un desarrollo literario, ¿no? Bueno, a pesar de la amalgama de episodios diferentes, el relato que aquí se presenta es un relato unitario, es decir, escrito probablemente por una única mano. El texto que ha llegado a nosotros ha sido escrito por una única mano y no responde a una superposición de
de relatos de distinta procedencia. Y eso lo vemos porque hay unos elementos en común, es decir, domina claramente el énfasis en la conversión sincera de los arrepentidos. Es lo que pasa, por ejemplo, con Fileto, con Hermógenes, con los judíos que escuchan el Sermón de Santiago, con el propio Josías, el que lo llevaba a suplicio. Siempre se insiste en esa conversión sincera, ¿no? Y también se observa, como rasgo llamativo a lo largo de todo el texto, la falta de amenazas, de castigos o de milagros punitivos contra los antagonistas, ni siquiera contra Abiatar o contra Herodes. Esto es algo bastante llamativo, ¿no? Es tradicional también decir desde el estudio de Lipsius que este texto es un texto antijudío. Bueno, es cierto que se habla mucho de los judíos, pero a diferencia de otros textos en esta línea, la Pasio no se recrea en los castigos de los judíos, sino que se habla de ellos siempre esperando su conversión. Esta es una línea de la literatura, digamos, antijudía que existe, pero que, digamos, aquí en este texto no asume un carácter polémico como se ha creído ver, bueno, pues desde el estudio de Lipsius. Eso no es posible ver tal cosa. Bueno, el texto se ha conservado únicamente en latín, y aunque se ha dicho que puede tener un origen griego, algún indicio hay de ello, como aquello que comentaba del nombre de Teócrito, en realidad no hay ninguna prueba sólida en este sentido de que esto sea una traducción de un original griego. Es decir, pudo haber sido escrito en latín directamente. Bueno, más complicado resulta datar y ubicar o reconocer, digamos, cuál sería la zona geográfica en la que habría sido escrito este texto. Lipsius consideró que el texto podría remontar al siglo II, tomando como fecha postquem la datación de la obra de Clemente, aunque algunos indicios de crítica interna mueven a pensar más bien en una datación tardía del mismo. Lo que el texto dice acerca de la naturaleza de los milagros, no me voy a detener en ello por falta de tiempo, pero lo que se dice sobre la gradación de los milagros o el ritual del bautismo que se presenta al hablar de la conversión de Josías no pueden remontar de ninguna manera al siglo II, sino al menos al siglo IV. Ya digo que no me voy a detener en ello porque podríamos estar hablando sobre este texto mucho tiempo, pero me limito a señalar que Díaz y Díaz vio en el texto un eco de Casiodoro, un autor muerto en el año 580, lo que, de ser cierto, podría, digamos, ubicar nuestro texto en el siglo VI. Díaz y Díaz también realizó un estudio léxico en el que detectó el uso de palabras con acepciones en textos de este siglo, por lo cual, digamos, sería el siglo VI la centuria más probable en la que podemos ubicar el texto. Por lo que se refiere a sus orígenes, las citas bíblicas que se encuentran en este texto guardan algunos paralelos con la tradición hispánica de la Vetus Latina, es decir, las traducciones al latín de la Biblia anteriores a la Vulgata de San Jerónimo. Pero esas similitudes con el texto hispánico de la Vetus Latina no son plenas. Díaz piensa que esto respondería a un ambiente conectado con la península ibérica, pero fuera de ella. Y en este sentido, digamos, pues aparece el sur de Francia como la zona geográfica más probable. De este modo, el siglo VI y el sur de Francia constituyen la datación y el origen más verosímiles por ahora para nuestro texto, la hipótesis más probable. Bien, no existe una edición fiable de esta Passio Sancti Jacobi, de estos hechos apócrifos de Santiago, y la edición crítica, digamos, íntegra y completa, trasciende los límites de este trabajo, porque los testimonios manuscritos son más de un centenar. Lo que he hecho ha sido editar el texto transmitido por los pasionarios hispánicos, es decir, el texto conservado en los manuscritos originarios de la península ibérica que transmiten las actas de los mártires, que eran leídos en la antigua liturgia y que constituyen, por lo tanto, el texto más leído en Hispania durante la Edad Media. En el año 2020 se publicó una edición completa del Pasionario Hispánico, pero está a falta de algunos testimonios relevantes. No utilizó algunos testimonios relevantes que yo he intentado incluir en mi edición, lo que permite mejorar la elección de algunas variantes, cambiar el texto en algunos puntos, y eso es lo que está reflejado en el texto, en el libro. Bueno, por lo demás, hay que destacar la importancia que este texto tiene como el principal vehículo de transmisión de los hechos de la vida de Santiago, que fue leído en los legendarios, en los pasionarios, a lo largo de toda la Edad Media. Por lo tanto, se trata de un texto de suma importancia para comprender el culto jacobeo. Bueno, sin embargo,
el estudio del culto a Santiago en la antigüedad tiene que prestar atención también a otro conjunto de textos, que son los listados de los lugares de predicación y de muerte de los apóstoles que se escribieron desde el siglo IV, por lo menos. Voy a dar a ello un trasfondo histórico. Bueno, de acuerdo con la doctrina de los padres de la Iglesia, y especialmente de San Agustín, la presencia de Cristo en la tierra tuvo como finalidad la instauración de la Iglesia, que debía expandirse de mar a mar para llevar el Evangelio a todas las naciones, porque solo las almas convertidas por el bautismo podían alcanzar la vida eterna. Y resultaba muy sugestivo pensar que los apóstoles habían puesto los cimientos para la difusión total del cristianismo en el mundo, predicando cada uno de ellos en un lugar distinto de la tierra, asignado a suertes por la providencia divina. Es la llamada doctrina de las sortes apostolorum o de las sortes apostólicae, las suertes de los apóstoles. Bueno, y además, en un contexto como el de la antigüedad tardía, cada vez más inclinado a la veneración de los santos y de sus reliquias, comenzó a cobrar interés el conocer el lugar de enterramiento de los apóstoles, que normalmente se correspondía con el mismo lugar en el que habían predicado. Ya San Jerónimo recoge esta idea en sus comentarios a Isaías, escritos no antes del año 412. Podemos leer, por ejemplo, un fragmento muy ilustrativo en este sentido, en el que se dice: «Y el Espíritu Santo los reunió a los apóstoles y mediante suertes los repartió para que uno viajara a Hispania, otro a Iliria, otro a Grecia, y para que cada uno de ellos descansara en la provincia de su evangelio y de su doctrina». Un poco anterior es el siguiente texto, que es un fragmento de un poema de Paulino de Nola, donde claramente ya ubica a los distintos apóstoles en distintos sitios, ¿no? Dice: «Así el Señor entregó a Andrés, el apóstol Andrés, a Patras y a Juan a Éfeso, para custodiar a través de ellos Europa y Asia a la vez, y disipar las tinieblas con luces tan grandes. Partia abraza a Mateo, la India a Tomás», etcétera, etcétera. Bien. Todo esto que tenemos aquí son, digamos, desarrollos o la presencia, digamos, de esta idea dentro del ámbito de la literatura, ¿no? Pero más allá de estas alusiones, digamos, en la literatura culta, conocemos listados más sucintos, más breves, sobre el lugar de enterramiento de los apóstoles. Este tipo de listados ya existían para los héroes de la religión pagana o de los patriarcas y de los profetas de los judíos, que evidentemente sirvieron de inspiración para los listados cristianos. Bueno, estos listados tienen una relación de dependencia entre sí muy compleja, muy intrincada, y su historia no está todavía hecha. Hay algunas listas en griego, en latín, en etíope y en otras muchas lenguas. Las griegas, los listados griegos son probablemente los primeros, aunque las latinas no deben de ser muy posteriores. En el siglo V tenemos ya la primera traducción al latín de uno de estos listados griegos, conservado en un códice de Verona. Por lo que respecta a Santiago el Mayor, la mayoría de estos listados localizan su lugar de predicación y enterramiento en Palestina. Los Hechos de los Apóstoles, como vimos, decían que Santiago había muerto en Jerusalén y era lo normal pensar en esta zona, ¿no? Donde además parece ser que hubo una peregrinación atestiguada, donde se creía que estaba su tumba, ¿no? No obstante, contamos con un listado griego, conocido por el nombre técnico de Anonymous I, que tenemos aquí, que es probablemente además el listado griego más antiguo conservado, que localiza el enterramiento de Santiago en un punto muy interesante. Dice... Leemos el fragmento. Dice: «Santiago de Cebedeo fue muerto mediante la espada por Herodes el tetrarca», lo mismo que dice los Hechos de los Apóstoles. «Encontró el reposo en Aque de Marmárica, en Aketes Marmariques». Esto dice el listado griego. Bueno, el topónimo que aparece aquí, en Aketes Marmariques, en Aque de Marmárica, es ciertamente singular y extraño. Pero es posible, digamos, intentar localizar o hipotetizar sobre su ubicación. La Marmárica fue una provincia romana situada entre la Cirenaica y Egipto, en la región de la actual Libia, del desierto libio, por lo que es un topónimo perfectamente reconocible como una región, ¿no? la región de la Marmárica. Sin embargo, no sabemos de ninguna zona en esta ciudad que recibiera el nombre de Aque, como dice el texto de Anonymous I. Ahora bien, si conocemos un Aque en Palestina, que se corresponde con una población que más tarde se conoció como San Juan de Acre, que es bien conocido. Y sabemos que además este Aque de Palestina, el futuro San Juan de Acre, recibió en la antigüedad también el nombre de Ptolemaide. Y Ptolemaide es también el nombre de una ciudad situada en la Marmárica.
Por lo cual, cuando el texto dice que Santiago se encontraba enterrado en la Aque de Marmárica, quizás se refiere a Tolemaide, a la Tolemaide que se encontraba en Marmárica. Bueno, esto es una mera hipótesis que conviene verificar y sobre esta cuestión han corrido ríos de tinta, ¿no? Bueno, no tenemos otras noticias, esto es un problema, sobre el enterramiento de Santiago el Mayor en la Marmárica, si corresponda o no con la Tolemaide que antes decía. Por lo que resulta cuando menos sorprendente que esta lista lo ubique aquí. Sin embargo, es cierto que alguna tradición sitúa aquí a Santiago el Menor, por lo que es posible que de ello surgiera la confusión de Santiago el Menor con Santiago el Mayor, que, como digo, se ha confundido con mucha frecuencia, ¿no? Bueno, sea como fuere, los primeros listados en latín, difundidos en Occidente, hablan del lugar de enterramiento de Santiago y de predicación en Palestina. Sin embargo, hacia el siglo VI, probablemente, se redacta un importante texto para el futuro de la tradición jacobea. Es el llamado Breviarium Apostolorum. Se trata de otro listado de carácter anónimo, pero con datos muy importantes en lo que se refiere al enterramiento y al lugar de predicación de Santiago. El fragmento que tenemos también aquí citado, el correspondiente a Santiago, dice: Santiago, que significa suplantador, esta es una idea tomada de San Jerónimo, hijo de Zebedeo, hermano de Juan. Predica en Hispania y las tierras occidentales. Y en tiempos de Herodes murió por la espada y recibió sepultura en Acaya Marmárica, a 8 días de las calendas de agosto, es decir, el 25 de julio. Bueno. En primer lugar, vemos que se afirma que Santiago predicó en Hispania y las tierras occidentales, Hispania et Occidentalia loca. Una afirmación que no se encuentra en ningún otro texto anterior y que resulta de suma importancia para el futuro de la tradición jacobea. Esta noticia, esta idea de que Santiago predicó en Hispania y en las tierras occidentales, tenemos que ponerla en relación con otro capítulo del Breviarium sobre el apóstol San Felipe, del que se dice que predicó en la Galia, cuando ninguna otra tradición lo sitúa allí. Lo que en este caso tienen en común la Galia e Hispania es que ambas zonas eran las dos únicas grandes regiones de la Europa romana que en el siglo VI, cuando se redacta el Breviarium, no contaban con una tradición apostólica del origen del cristianismo en sus tierras, por lo que la hipótesis más probable es que el autor del Breviarium, queriendo dignificar estas dos importantes regiones de la cristiandad occidental, se permitiera localizar allí a los dos apóstoles, a Santiago en Hispania y las tierras occidentales, signifique lo que signifique eso, y a San Felipe en la Galia. Las otras tradiciones sitúan la predicación de San Felipe en Asia Menor, una zona ya asociada con San Juan, y a Santiago, como sabemos, en Palestina, por lo que la alteración no suponía una merma para ninguna región y ni siquiera contradice la posibilidad de la predicación en estas zonas. Bueno, y hay que notar, como digo, que por lo que respecta a Santiago se alude también a la predicación en las regiones occidentales, una alusión muy vaga que quizá quiera abarcar también las Islas Británicas o el norte de África, aunque probablemente esto se haya interpretado históricamente como en Díadis, en lugar de en Hispania y las regiones occidentales en las regiones occidentales de Hispania. Bueno, por lo demás, el texto del que estamos hablando, el Breviarium Apostolorum, dice también que Santiago está enterrado en Acaya Marmárica. Bueno, el topónimo como tal no tiene ningún sentido porque Acaya es el nombre que en época romana recibió la parte continental de Grecia, por lo que su vinculación con la Marmárica resulta completamente absurda. El topónimo, de todos modos, recuerda claramente al Aque de Marmárica que se menciona en Anonymous I. Y, de hecho, la influencia de esta lista de Anonymous I en el Breviarium es bien perceptible en otros fragmentos del Breviarium, que parecen, sin más, traducciones de Anonymous I, con lo cual, digamos, claramente ha habido una influencia del Anonymous I sobre el Breviarium, ¿no? A mi parecer, lo más probable es que el texto que actualmente tenemos del Breviarium parta de un arquetipo corrupto en este punto, pero que el original no leyera Acaya, sino Aca, como dice, por ejemplo, San Isidoro, en un pasaje que en última instancia depende también del Breviarium. Y este nombre, Aca, que debía de estar en el original, el copista del arquetipo, es decir, del modelo del que derivan todas las copias actualmente existentes, el copista, como digo, de este arquetipo no habría identificado correctamente el nombre de Aca, lo habría considerado un error y probablemente lo enmendó en Acaya.
La enmienda, además, pudo verse favorecida por lo que dice el capítulo inmediatamente anterior, al que tenemos aquí de Santiago, el consagrado a San Andrés, del que se dice precisamente que predicó en Acaya. Dice, lo tenemos aquí citado, San Andrés predicó en Escitia y Acaya, y allí en la ciudad de Patras murió crucificado el día antes de las calendas de diciembre. La alusión a Acaya en el capítulo anterior, por lo tanto, habría influido probablemente en el copista del arquetipo para sustituir el Aca, que estaría originalmente por Acaya, ¿no? Bueno, toda esta información ofrecida por el Breviarium Apostolorum fue conocida por otro listado que parece haberse difundido en la península ibérica, que es el Libellus Pseudo Epiphani, que amplía ligeramente las noticias del Breviarium. Ya no entro aquí, pero el Libellus Pseudo Epiphani fue una fuente conocida por Isidoro de Sevilla para una obra suya llamada De Ortu et Obitu Patrum, es decir, sobre el nacimiento y la muerte de los padres, que es un breve tratado en el que se dan pequeñas notas biográficas sobre diversos personajes que aparecen en la Biblia. Naturalmente también Santiago el Mayor, del cual Isidoro dice, como digo, tomando la información que procede del Libellus Pseudo Epiphani, el cual a su vez bebe del Breviarium Apostolorum. Dice San Isidoro: Santiago, hijo de Zebedeo, hermano de Juan, el cuarto en orden, escribió a las 12 tribus que están dispersas entre los gentiles, esto es una alusión a la epístola católica que aparece en el Nuevo Testamento, y predicó el Evangelio en Hispania y las tierras occidentales, y derramó la luz de la predicación en el ocaso del mundo. Murió decapitado por Herodes el tetrarca. Está enterrado en Aca, aquí se aparece Aca Marmárica. Bueno, vemos que Isidoro recoge la idea de que Santiago predicó en Hispania y afirma que está sepultado en Aca Marmárica, como vemos diciendo Aca y no Acaya, con lo cual parece que el texto de Isidoro deriva en última instancia de un texto superior al arquetipo que podemos reconstruir a partir de las copias existentes actualmente del Breviarium Apostolorum. Bueno, en todo caso, este pasaje sobre Santiago, de la obra de Isidoro de Sevilla, es un pasaje de autenticidad discutida. Hay quien dice que esto fue interpolado, integrado aquí, no por Isidoro, sino por un autor posterior, porque afirma, como he dicho, que Santiago fue el autor de la epístola católica del Nuevo Testamento, de la epístola de Santiago, cuando dice esto de que Santiago predicó o escribió a las 12 tribus. Esto contradice la opinión común en la época de Isidoro, cuando se consideraba a Santiago el Menor el autor de la epístola, que es lo mismo que dice el propio Isidoro en otras obras suyas, con lo cual aquí tenemos una contradicción evidente, ¿no? Esta es una de las razones que se aduce para intentar justificar que este pasaje no lo redactó Isidoro de Sevilla, sino un interpolador. Bueno, de todos modos, el pasaje sobre Santiago aparece en todos los manuscritos de la obra, que remontan al siglo VIII, es decir, relativamente próxima a la época en que se escribió el De Ortu et Obitu Patrum, que es del siglo VII, y desde luego circuló siempre bajo la autoría de Isidoro, sea o no Isidoro el autor real del fragmento. Bueno, con la autoridad que el nombre de Isidoro le confería al texto. La autoridad de Isidoro, de hecho, fue un hecho decisivo para la aceptación de la realidad de la predicación de Santiago en Hispania. Hay que tener en cuenta que Isidoro de Sevilla fue una autoridad de primer orden durante la Edad Media. Bueno, todas estas listas, el Anonymous 1, el Breviarium Apostolorum, etcétera, se encuentran editadas y traducidas en el libro y van a poder consultarse allí. Pues bien, llama la atención que tanto en la península ibérica como fuera, exceptuando la noticia dada por Isidoro, la idea de la predicación de Santiago en Hispania es absolutamente desconocida. Los autores visigodos no se hacen eco en absoluto de ella, y tenemos que esperar a finales del siglo VII para que un autor de la Inglaterra anglosajona, Aldelmo de Malmesbury, escriba un poema en honor de Santiago, donde se afirma expresamente que Santiago predicó en Hispania. El poema se encuentra también editado y traducido en el libro, pero podemos leer uno de los fragmentos, ¿no?, que habla precisamente sobre la predicación. Dice: primero, Santiago convirtió a los
a los hispanos con sus enseñanzas, convirtiendo con las Sagradas Escrituras a bárbaras multitudes que antes practicaban primitivos ritos y adoraban espantosos altares, seducidas por el engaño del horrendo demonio. Bueno, la fuente para esta noticia fue casi seguro el Breviarium Apostolorum, que Andelmo de Malmesbury desarrolla a su manera, ¿no? El Breviarium Apostolorum o algún texto desconocido, pero emparentado en todo caso con las noticias que ofrece el Breviarium Apostolorum. Bueno, pues frente a la situación que vemos en el siglo VII peninsular, en el siglo VIII se produce una importante evolución del hecho jacobeo cuando parece que se va aceptando de manera definitiva la idea de la predicación de Santiago en Hispania por parte de los autores que mencionan el tema. Y esto va en paralelo a algunas circunstancias de orden político que forzaron al Reino de Asturias a buscar los orígenes de su propia tradición apostólica. Como es bien sabido, en el año 711 se produce el descalabro del reino visigodo a manos de los invasores bereberes y años después la instauración del Emirato Omeya. En este contexto, en el norte cristiano, se va configurando el Reino de Asturias, que en la segunda mitad del siglo VIII es ya el poder cristiano dominante en el norte de la península ibérica. Sin embargo, este Reino de Asturias no podía posicionarse como una entidad política de pleno derecho sin lograr una completa autonomía eclesiástica. Y a pesar de esa independencia política, esta autonomía de carácter eclesiástico no estaba totalmente o completamente definida. La diócesis de Toledo, que había sido la diócesis primada en tiempos del reino visigodo, nunca, ni siquiera estando bajo dominio musulmán, desistió de sus pretensiones de primacía sobre las restantes iglesias peninsulares. Los conflictos entre las dos iglesias durante este siglo son evidentes. El conflicto de mayor envergadura se dio con un desafío a la autoridad doctrinal de Toledo, la llamada disputa adopcionista. El obispo de Toledo, llamado Elipando, fue acusado de hereje por Beato, abad de Liébana, por creer, según este último, que la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, no era coeterno al Padre, sino que había sido engendrado como hombre y el Padre lo había adoptado. De ahí el nombre de adopcionismo, de la supuesta herejía de Elipando. Dadas las mediaciones de Beato a este respecto, el debate trascendió al Imperio Carolingio, cuyos teólogos condenaron las posiciones del obispo de Toledo, haciendo caer de forma consecuente la autoridad de la Iglesia de Toledo, doctrinal en primera instancia, pero también en otros sentidos, ¿no? Y en paralelo a estos hechos se observa una evolución del culto jacobeo en el noroeste peninsular, que toma a Santiago como su principal protector. Y ello solo es posible de concebir si se acepta que se creía en la realidad de la predicación de Santiago en Hispania, o acaso en las tierras occidentales de Hispania, si se interpreta interesadamente como en Diadis aquello de en Hispania y en las tierras occidentales. Bueno, si los visigodos, a excepción de Isidoro, parecen ignorar la cuestión de la predicación, Beato de Liébana, en una obra suya, Los Comentarios al Apocalipsis, su obra más famosa, ¿no? Copia casi literalmente la noticia dada por Isidoro, ya prescindo de transcribirla aquí porque es la misma que vimos en el pasaje de Isidoro. Y el hecho de copiarla literalmente le da, por lo tanto, carta de naturaleza y de aceptación de lo que en ella se dice. De esta época conservamos además dos himnos, dos himnos litúrgicos que se cantaban en la misa. Uno, el Gaudeat Cuncta Pia, probablemente compuesto en Toledo, es una versificación de los hechos de la Passio Sancti Jacobi, por lo que no reviste mayor interés. Pero otro, el Ode Verbum, sin duda compuesto en Asturias, contiene algunas novedades importantes. El himno, el Ode Verbum, puede datarse con precisión inusual, porque sus versos forman un acróstico en el que se pide el favor de Dios por el rey Mauregato, que sabemos que reinó en Asturias entre el año 783 y el año 789. Por lo tanto, esta sería la datación del himno, ¿no? En el himno se dice que Santiago es el patrono vernáculo de su reino y además cabeza esplendente de Hispania. Resalta, por lo tanto, el papel protector de Santiago sobre el reino, lo que necesariamente parte de la aceptación de la idea de la predicación de Santiago en Hispania, que es la razón por la que Santiago tenía que mantener una especial predilección por esta tierra. Un fragmento de dicho himno, por ejemplo, dice: «Oh verdaderamente digno apóstol, más que santo, dorada cabeza esplendente de Hispania, protector nuestro y patrono vernáculo, sálvanos de la peste del cielo, lleva siempre lejos la enfermedad, las heridas, el daño», etc. Bien.
Pues en este contexto, a inicios del siglo IX, según todas las fuentes de las que disponemos, se produce el hallazgo del sepulcro del apóstol Santiago, el actual Compostela. Una vez neutralizadas las pretensiones de primacía eclesiástica de la diócesis toledana, el reino de Asturias se vio obligado a bregar con la política eclesiástica del imperio de Carlomagno. Los carolingios habían fundado su organización eclesiástica en la idea de la sucesión apostólica de San Pedro, de donde emanaba toda su legitimidad, y buscaban subsumir bajo dicho orden a todas sus áreas de influencia, tal como hicieron, por ejemplo, en la Marca Hispánica al norte de la actual Cataluña. Al Reino de Asturias no le quedó otro remedio para justificar de cara al exterior su pretendida autonomía eclesiástica que remitir los orígenes de su iglesia a un apóstol distinto, y nadie como Santiago el Mayor cumplía mejor esta función. Si se sabía por los textos circulantes y la autoridad de Isidoro que Santiago había predicado en Hispania, el hallazgo de sus reliquias en la tierra en la que había predicado igualaría su posición a la de San Pedro en la legitimación de la sucesión apostólica de la iglesia regional. El primer texto que habla del descubrimiento es un diploma emitido por Alfonso II el Casto, probablemente redactado en el año 834, en el que se concede al obispo de Iria las 3 millas alrededor del sepulcro. Es el conocido como el diploma de las millas, transmitido por el tumbo A de la Catedral de Santiago, y abriendo el códice. El documento dice: Alfonso Rey, por mandato de nuestra serenidad, damos y concedemos al bienaventurado apóstol Santiago y a ti, nuestro padre Teodomiro, 3 millas alrededor de la iglesia del apóstol Santiago, pues las reliquias del Santísimo Apóstol, es decir, su santísimo cuerpo, han sido reveladas en nuestro tiempo. Han sido reveladas. Al oír esto, yo, junto a los otros magnates de mi palacio, nos apresuramos a adorar y venerar tan apreciable tesoro, y entre muchas lágrimas y oraciones lo adoramos como patrón y señor de toda Hispania. Y le concedimos voluntariamente la mencionada ofrenda y ordenamos construir una iglesia en su honor, y la unimos a la sede de Iria con este mismo santo sepulcro para remedio de nuestra alma y las de nuestros antepasados, de modo que tú y tus sucesores os sirváis de ello por todos los siglos. Bien. Pues años más adelante, hacia el año 860, la veneración por las reliquias gana ya la suficiente notoriedad para que un autor como Flor de León recoja el hecho en su martirologio. Es decir, los muy sagrados huesos de Santiago, trasladados desde Jerusalén a las Hispanias y depositados en el lugar más apartado de su territorio, son tenidos en gran veneración por aquellas gentes. Bien. Otro de los primeros textos, de los primeros fragmentos que mencionan la presencia de la tumba de Santiago en Galicia es una carta escrita por Alfonso III a la iglesia de Tours. Esta carta, que está fechada en el año 906, es una respuesta del rey Alfonso III de Asturias a los canónigos de la Catedral de Tours, que le habían ofrecido la venta de una corona para sufragar así los gastos de reconstrucción de la ciudad de Tours después de la incursión vikinga que había tenido lugar 3 años antes. Al final de la carta, el rey habla precisamente de la tumba de Santiago. Dice: por lo demás, en cuanto a vuestra pregunta de quién es el apóstol que tiene su tumba entre nosotros, sabed bien que tenemos entre arcos de mármol, Inarquis Marmoriquis, en la provincia de Galicia, la tumba de Santiago de Cebedeo, el Bonaerges, que fue decapitado por Herodes. Como se lee en muchas historias veraces, su cuerpo fue sepultado y trasladado hasta allí en una nave, guiada por la mano del Señor. Su sepulcro resplandece hasta hoy en muchos milagros. Los demonios son hostigados, se devuelve la vista a los ciegos, el andar a los paralíticos, el oído a los sordos, el habla a los mudos y muchos otros milagros que conocimos y que vimos y que nos narraron los obispos y sus sacerdotes. Bien. Esta es la primera mención que dice que la tumba se encuentra in arcis marmoricis, que podemos traducir algo así como entre arcos de mármol. Una mención que aparece en otros muchos textos compostelanos e hispánicos de forma sistemática, bajo formas parecidas, subarquis marmoricis, inarca marmárica, etc. Bueno, se trata claramente de una banalización de la forma inaca marmárica que aparece en San Isidoro de Sevilla y en otros textos emparentados. Un intento de darle sentido a ese topónimo original. Bueno, el problema con esta carta es muy interesante porque presenta problemas de autenticidad. Es decir, hay argumentos que llevan a pensar que puede ser una falsificación posterior. Algunos de estos argumentos pues los cito aquí. Se habla, por ejemplo, de Sisnando, que sabemos que fue obispo de Iria. Bueno, pues este texto lo llama arzobispo de Santiago, cuando la sede por entonces se hallaba, como decimos, en Iria, y la dignidad arzobispal no llegó hasta el año 1120, por lo cual, digamos, estaríamos ante una contradicción flagrante, ¿no? Se habla también de Alfonso III como rey de Hispania.
Un título que no aparece en los documentos auténticos, de autenticidad, digamos, indiscutible, al menos hasta Alfonso VI. La corona, además, se califica de imperial, un poco la misma idea que lo anterior, y nos encontramos también con el verbo instudo, ninguno de cuyos ejemplos es anterior al siglo XII. Por lo tanto, digamos, estos son indicios que nos mueven a pensar que el texto pues, podría no ser un texto originario, ¿no? La copia más antigua que conservamos de esta carta, de hecho, es del siglo XII, o que sabemos que se conservaba de esta carta, es del siglo XII, que era el cartulario de Tours, ¿no? Del cartulario de Tours dependen, sin duda, todas las demás copias que existen, pero lamentablemente este cartulario, donde se recogían, digamos, todas las escrituras notables de la Iglesia de Tours, fue destruido, como otros muchos cartularios franceses, durante la Revolución Francesa. De ser cierto, digamos que este documento es una falsificación o parcialmente una falsificación, a mi entender, creo que la forma que se encontraba en el perdido cartulario, ¿no? Puede tener la finalidad de resaltar la importancia de Tours en el Camino de Santiago, porque al inicio de la carta se presenta al rey Alfonso presentando su devoción por San Martín y lo asombroso de sus milagros, cuyas reliquias se conservaban en la iglesia de Tours. Teniendo en cuenta que en la Compostela del siglo XII no había ningún interés por resaltar la importancia de Tours, esto lo vemos, por ejemplo, en el Códice Calixtino, en el libro V, muy claramente, porque Tours podía hacer competencia con las reliquias del propio apóstol, las reliquias de San Martín podrían hacer competencia, digamos, a las reliquias del apóstol Santiago. Este texto, redactado en Tours, resaltaría, por el contrario, las relaciones antiguas y sinceras entre los reyes hispánicos y la tumba de San Martín. Por tanto, sería un intento por dignificar la importancia de las reliquias de San Martín y de Tours, consecuentemente, dentro del contexto del Camino de Santiago en el siglo XII. Bueno, sin embargo, hay otros indicios que van a favor de la hipótesis de que tras la forma que actualmente conservamos de la carta, hay una carta original del año 906 que fue retocada en el siglo XII, que esta es la hipótesis que me parece más probable. Pero bueno, estos indicios de autenticidad serían los siguientes. En la carta se menciona algunos personajes más bien oscuros del siglo X. El más llamativo es este duque o conde Amaluino, al que se define como duque o conde de Burdeos, una vez como duque, otra como conde, bueno, del que sería extraño que quedara algún recuerdo en el Tours del siglo XII. También tenemos la expresión laquinantur daemones, los demonios son hostigados, que usa la carta para hablar de los milagros en la tumba de Santiago y que solo aparece en un himno de la vieja liturgia hispánica en honor a San Félix de Gerona. Esta liturgia fue suprimida, como es bien sabido, en el Reino de León en el año 1080 y parece sumamente improbable o imposible que en la Francia del siglo XII existiera cualquier recuerdo de este himno. Y en la Biblioteca Nacional de Francia se conserva además una copia manuscrita a cargo del benedictino Etienne Husson, que vivió entre el año 1725 y 1763, personaje del que se ha destacado la calidad de sus copias, que recogen las notas tironianas y otros símbolos empleados en los cartularios, cosa que no era nada habitual en el siglo XVIII. Pues bien, la copia de Husson recoge variantes ortográficas bastante singulares de esta carta. No quiero meterme demasiado en latines, pero señalo los siguientes ejemplos. La metátesis de per por pre, en varios preverbios, por ejemplo, prenosquite, cuando claramente se quiere decir pernósquite, ausencia de H inicial en lugares donde debería y viceversa, o sonorización de P en B anteoclusiva en preverbios o sílabas interpretadas como tales, como esto de optamus en lugar de optamus, ¿no? Bueno, todos estos son rasgos propios del latín hispánico del siglo X, que la copia del siglo XII, incluida en el cartulario de Tours, debía todavía de conservar, aunque las copias posteriores que copian del cartulario de Tours, todas ellas del siglo XVII o XVIII, pues digamos habrían enmendado estos errores, como era habitual en su época, la tendencia a clasicizar el latín en las ediciones, ¿no? No obstante, la copia de Husson, que es precisamente conocida por su fidelidad, digamos, al texto que copia, revela los síntomas del latín hispánico del siglo X. Todo esto sugiere la existencia de un original retocado en el siglo XII. La parte correspondiente a Santiago no ofrece ningún indicio de duda y podría perfectamente pertenecer, digamos, al original de la carta del año 906. Sí.
Bueno, dejados aparte estos primeros testimonios, el hallazgo de las reliquias trajo como consecuencia la necesidad de una historia que explique la llegada de su cuerpo, del cuerpo del apóstol, desde Jerusalén, el lugar donde había sido martirizado según los hechos, hasta Galicia, donde efectivamente se había encontrado. Es lo que se conoce como el relato de la translatio, del que conservamos numerosas versiones. Conservaríamos, de hecho, las siguientes versiones. En primer lugar, la llamada Epístola Leonis, una carta a nombre de un obispo León, difícil de identificar, pero que quizás se refiera a San León Magno, en la que exhorta a los reyes de la cristiandad a creer en la veracidad del descubrimiento de la tumba en Galicia. Cuenta sucintamente cómo el cuerpo de Santiago fue traído desde Jerusalén por 7 discípulos que derrotaron a un dragón en el monte Ilicino, después llamado Monte Sacro, el actual Pico Sacro, y depositaron su cuerpo en la actual Compostela. 4 de ellos regresaron a Jerusalén y contaron todo en un sínodo. Se conserva en 3 manuscritos, el más antiguo de los cuales es de finales del siglo X. Tenemos también luego la llamada versión casanatense de la Epístola Leonis, que es esencialmente la misma epístola, pero redactado de forma bastante más extensa. Se conserva en un códice del siglo XII de la Biblioteca Casanatense de Roma, de donde deriva su nombre. Y tenemos luego una versión que he denominado Tau, que hasta ahora solía conocerse con el nombre de Translatio de Gembloux, por haber sido pues editada a partir de un códice procedente de esta región de Bélgica. Sin embargo, después de examinar la totalidad de los manuscritos y conocer su procedencia, no se puede concluir que Gembloux haya sido el origen de este texto, por lo que el nombre de Translatio de Gembloux es totalmente impreciso y por eso prefiero el de Tau. Se trata de una versión que ha perdido completamente la estructura epistolar y la autoría del supuesto obispo León y que se presenta como un relato hagiográfico. Y además es una versión que incorpora algunos elementos nuevos, como la presencia de la noble matrona Luparia, ¿no? La futura reina Lupa, ¿no? Creo que el origen de este texto puede ubicarse en la Galicia de finales del siglo XI, como veremos. Y finalmente tenemos otras translaciones muy parecidas a Tau, aunque más ampliadas, todas las cuales datan del siglo XII. Así, la Gran Translatio de Fleury, la Translatio de Marchien y otras que, bueno, todas ellas que, como digo, fueron escritas en el siglo XII. Pues bien, todos estos textos están editados y traducidos en el volumen. Por lo que respecta a su estudio, hay que decir que las distintas versiones están conectadas entre sí, por lo que conviene abordar su examen en conjunto. En primer lugar, creo que se debe partir de un hecho que hasta ahora no se había analizado, que son los ecos que las distintas piezas tienen del llamado Transitus Antifilippi, es decir, los hechos apócrifos de San Felipe en latín. Al narrar la vida de San Felipe, el Transitus afirma que el apóstol fue obligado a hacer un sacrificio a los ídolos, pero que en ese momento surgió un dragón de debajo del altar que comenzó a matar a todos con su hálito. San Felipe logró hacer huir con sus oraciones al dragón y a este nunca más se le volvió a ver. El pasaje tiene un claro paralelo con lo que se cuenta en la Translatio de Santiago, donde se dice que los discípulos de Santiago derrotaron al dragón en el monte Ilicino, que sembraba la muerte con su hálito y después de ello nunca más se le volvió a ver. Si ponemos algunos fragmentos de estos textos en comparativa, como vemos en la pantalla, podemos ver que tanto el Transitus Antifilippi como las versiones más antiguas de la Translatio, al mencionar la derrota del dragón, emplean giros similares, en concreto 2 expresiones, flatus draconis o flatus u, el hálito del dragón, y nusquam comparit, nunca más volvió a aparecer. Teniendo en cuenta los paralelos temáticos entre ambos textos y la presencia de estos giros similares, parece probable que la Translatio de Santiago se hubiera escrito con la inspiración del Transitus Antifilippi. El Transitus Antifilippi es sin duda anterior a los relatos de la Translatio, pero se suele decir que su difusión en la península ibérica es tardío, no anterior al siglo XI, cuando aparece por primera vez en los pasionarios conservados. Esto permitiría deducir que la versión más primitiva de la Translatio no es anterior a esa fecha. Sin embargo, hay que decir que el hecho de que la pieza no se conserve en los pasionarios existentes no quiere decir que no circularan pasionarios más amplios que no se han conservado. En nuestro caso, hay que tener en cuenta que el manuscrito más antiguo de la Epístola Leonis es de finales del siglo X, una fecha más antigua de la que se supone para la difusión del Transitus Antifilippi en la península ibérica. Y ahora bien, se puede ver que la Epístola Leonis está a falta del nusquam comparit, que vemos en los restantes textos, que aparece en la versión casanatense y en Tau. Creo que esto permite deducir que la Epístola Leonis, en la forma que se nos ha conservado, no es original, sino que es una abreviación. Ya se ha señalado el poco desarrollo que se presta al episodio de la muerte del dragón, que parece que parte del conocimiento de este episodio a través de un texto más amplio. La versión original, por lo tanto, no se ha conservado, aunque debe de ser parecida a la versión casanatense. Esta, de todos modos, tampoco puede ser la original, porque tiene algunas incongruencias, como el hecho de decir que Santiago fue enterrado en el Monte Sacro, llama galos a los gallegos, Galacia, Galicia, etc. Todo eso pues apunta a que la versión casanatense fue escrita fuera de la península ibérica, aunque tomando como referente la versión primitiva de la Epístola Leonis.
Y así pues, en cuanto al origen y la datación de la versión más primitiva de la Translatio, aunque el manuscrito más antiguo es de finales del siglo X, el texto debe de ser anterior. Ya hay algunos ecos de este texto en la Carta de Alfonso del año 906, por lo que esta es la fecha tope. Podemos, por lo tanto, establecer un arco desde el descubrimiento del sepulcro a inicios del siglo IX hasta los primeros años del siglo X para datar la carta, esta, digamos, epístola Leonis amplia y perdida, ¿no? Bueno, y pasando rápidamente a tratar de la versión de Thau, ya he dicho que se trata de un texto, de un relato hagiográfico que ha perdido la estructura epistolar, aunque mantiene sustancialmente la misma narración. Ahora bien, digamos, amplía el relato de la epístola Leonis con elementos muy importantes. Introduce al personaje de la noble matrona Luparia, que posee un templo pagano donde los discípulos de Santiago desean depositar el cuerpo del apóstol. Luparia, que es un personaje de carácter ambiguo, envía primero a los discípulos ante un anónimo rey del lugar que los pone en prisión, pero los discípulos logran escapar. El rey y su ejército los persiguen hasta un puente antiguo, que se derrumba al paso del rey y los suyos y los mata. Los discípulos vuelven entonces ante Luparia, que los envía al Monte Sacro, donde tiene lugar el episodio del dragón, que conocemos por la epístola Leonis, y luego Luparia, asombrada por tantos milagros, se convierte y consagra su templo como iglesia, donde es depositado finalmente el cuerpo del apóstol. Estas innovaciones están tomadas claramente de otro texto, la llamada Vita Sancti Torquati et Comitum, la vida de San Torcuato y sus compañeros, mejor conocida como Leyenda de los varones apostólicos. Esta leyenda, presente en los pasionarios de Hispania, al menos desde el siglo X, cuenta cómo Torcuato y otros 6 hombres fueron consagrados como sacerdotes en Roma por San Pedro y por San Pablo y fueron enviados por ellos a la Bética para evangelizarla. Llegan a Guadix, donde vive efectivamente una noble matrona llamada Luparia, que posee un templo pagano. Los varones apostólicos son perseguidos por una muchedumbre enfurecida hasta un puente antiguo que se derrumba. Termino ahora. Pero los varones salen ilesos. Finalmente, Luparia, asombrada, se convierte al cristianismo y consagra su templo como iglesia. Parece claro, por lo tanto, que los elementos novedosos de Thau están adaptados a la leyenda de los varones apostólicos. Están de la leyenda de los varones apostólicos. Los 7 varones se convierten en los 7 discípulos de Santiago y las historias del derrumbe del puente y de la conversión de Luparia son casi equivalentes. Ahora bien, lo que llama especialmente la atención de Thau es la abundancia de referencias a la geografía de Galicia, frente a las escasas referencias geográficas precisas de la leyenda de los varones apostólicos. Luparia, por ejemplo, se dice que se retira a un Mons Luparius ad ora maris, es decir, un monte Lupario junto a la costa del mar, que es probablemente Monte Lobeira, en la ría de Arousa. El puente se localiza en Negreira. El anónimo rey que persigue a los discípulos vive en Dugium, una localidad en el Cabo de Finisterre, y el templo pagano de Luparia resultará ser nada menos que el futuro edículo apostólico. Pienso que todas estas referencias, que no son necesarias para el adecuado seguimiento del relato, pretenden hacer verosímiles o hacer verosímil la realidad de los hechos que se narran. Y si hemos de encontrar un trasfondo adecuado, yo diría que se trataría de la Galicia de la segunda mitad del siglo XI, porque en esta época la diócesis de Compostela intenta defender sus derechos de sede apostólica y metropolitana, lo que ocasionó agrios conflictos con un papado en pleno proceso de imponer su autoridad a las restantes iglesias. Ya en el año 1049, León IX excomulgó al obispo Sisnando por utilizar el título de sede apostólica para Iria. Y en el año 1077, Gregorio VII envió una epístola a los distintos reyes de Hispania, permitiéndose recordar que la única explicación para el origen del cristianismo en la península estaba en la leyenda de los varones apostólicos, que naturalmente pues establecía una vinculación de la Iglesia hispánica con Roma, porque los varones habían sido consagrados como sacerdotes y enviados por San Pedro y por San Pablo. En este contexto, la leyenda jacobea suponía un claro desafío a la autoridad romana. Y por este motivo pienso que Thau parte de un contexto en el que se intenta probar la veracidad de la tradición jacobea en detrimento de la leyenda de los varones apostólicos. Como el conflicto con Roma parece suavizarse a partir de 1095 y sobre todo en los primeros años del siglo XII, cuando Compostela acepta someterse definitivamente a la autoridad romana a cambio del reconocimiento de la dignidad apostólica, pienso que el contexto más probable para ubicar esta narración es la segunda mitad del siglo XI, como digo. Más en concreto, hay algunas razones que mueven a pensar en el pontificado de Diego Peláez, muerto depuesto en el año 1088. Son razones de tipo litúrgico, en las que no voy a entrar por falta de tiempo, pero bueno, pueden consultarse en el estudio del volumen. El resto de traslaciones conservadas en el siglo XII son ampliaciones de Thau, hechas en su mayoría fuera de la península ibérica, que también están editadas y transcritas en el libro. Bueno, me quedaría hablar sobre el tema del inventio, el hallazgo de
del cuerpo del apóstol Santiago, que conocemos también a través de algunos fragmentos que están disponibles o que estarán disponibles en el libro. Y bueno, y también se incluyen en él el primer relato, digamos, como tal, de una peregrinación, que es la peregrinación de Gomesano en el siglo X, y las primeras referencias a Santiago Caballero, el futuro Santiago Matamoros, en concreto el fragmento de la toma de Coimbra presente en la historia silense. Y nada más, y disculpas por el tiempo. Sí. Muchísimas gracias, Joel, por esta magnífica compilación crítica. Este humilde moderador en nada ha tenido que ver con el corte del sonido. O sea, magnífico. Creo que nos has hecho una panorámica extensa e intensa. Bueno, creo que posiblemente haya cuestiones para plantear. Estaremos encantados de ver la publicación, desde luego. Creo que va a ser una piedra de toque especialmente importante para los que trabajan y trabajamos en parte sobre este tipo de tradiciones. Tradiciones que van tan atrás, además. Has tocado elementos políticos, culturales. Bueno, se abre un breve turno de preguntas, si tenéis alguna cuestión. Si no, me guardo yo la mía para dentro de un ratín. Bueno, pues una interesantísima intervención para mis parabienes para Joel. Estaremos atentos a esa publicación que parece inminente. También parabienes pues, a todos los que hacen posibles estas lecciones, al profesor Taín, al profesor Lopo. Me pareció muy interesante lo que es el asunto de las confusiones de los Santiagos, ¿no? El Santiago Mayor, Cebedeo, el Menor, Alfeo, y ese hermano del Señor, por supuesto, que es el llamado el Justo. Yo creo que esas confusiones solo se pueden comparar a las múltiples confusiones que hay también en otros personajes de los evangelios, que son las Marías, ¿no? Que hay no voy a entrar en ese tema, que si la Magdalena, que si la pecadora, que si la María de Betania, que si María Salomé, es inmenso. Incluso aquí en Compostela también está el caso, y cómo llegó aquí a Compostela, el caso de la supuesta cabeza del menor, del Alfeo, que bueno, que en esa digamos, disputas entre pues Xelmírez y el Peláez, pues por un modo de querer chinchar, digamos, a Compostela, pues hicieron traer desde Palestina, pues una supuesta cabeza de otro Santiago, como para levantar dudas sobre si realmente aquí en Santiago estaba el cuerpo, cuando realmente pues sería la cabeza de otro Santiago. Incluso pues en las anotaciones que hace Emma Falqué a la historia compostelana, llega a decir que incluso se cambió la historia compostelana al texto, se rectificó para incidir en el aspecto de que aquí en Santiago se conservaba el cuerpo entero, es decir, incluyéndola pues la cabeza. Los evangelios parece que no hay, en cambio, pues ningún tipo de confusión entre los Santiagos, ¿no? De hecho, el papel que se le da a Santiago el Mayor es muchísimo mayor que el de Santiago el Menor, ¿no? Es decir, que vamos a Santiago Mayor, que está presente junto con Juan y con Pedro pues, en el Monte Tabor, la Transfiguración, o ese grupo reducido que se lleva al Monte de los Olivos. Mi pregunta, porque tengo una pregunta, es ¿en qué momento aparecen esas confusiones entre los Santiagos y si en las Hortes Apostolorum, si hay ya esas confusiones entre Santiago Mayor, el Menor, y cuándo aparecen, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo que los evangelios que no parece que lo tienen bastante claro, ¿no? quién es cuál, ¿no? Cuando aparecen las confusiones, en las Hortes, pues ya aparecen esas confusiones. Gracias. Sí, bueno, los padres de la Iglesia muchas veces manifiestan sus dudas sobre a qué Santiago se está refiriendo un determinado pasaje. Es verdad que las circunstancias que se refieren a Santiago el Mayor son bastante más fáciles de identificar que las que se refieren a los otros dos Santiagos. Y de hecho ya San Jerónimo, por ejemplo, identifica o se permite identificar a Santiago el Menor con Santiago el Justo, ¿no? Es decir, bueno, las Sortes Apostolorum confunden a
a los tres Santiagos. De hecho, uno de los textos emparentados con el Libellus Pseudo Epifani, por ejemplo, que citaba antes, por ejemplo, identifica a Santiago el Menor con esta sepultura, bueno, dice, entre arcos de mármol, ¿no? Es decir, parece que está entendiendo que se refiere a aquello de Aca Marmárica. Y de hecho hay alguna otra tradición que identifica a Santiago el Menor en la Marmárica, lo cual quizá pues, llevó a la confusión de pensar que Santiago el Mayor estaba también enterrado en la Marmárica. Bueno, es decir, estas confusiones son muy antiguas y ya los padres de la Iglesia pues, digamos, son conscientes de que hay pasajes ambiguos donde se puede estar hablando de uno o de otro Santiago. Y las tradiciones geográficas posteriores pues, confunden a los Santiagos con bastante frecuencia. Sobre el tema de la cabeza, lo de Mauricio Bardino y todo eso es muy interesante porque ahí el tema de Santiago el Menor sirvió para limar asperezas, ¿no? en ese conflicto, porque la idea, en principio, dado que Santiago había sido decapitado, eso lo dice claramente los Hechos de los Apóstoles, pues se pensó que lo que había llegado a Compostela pues, no era, digamos, el cuerpo entero, sino el cuerpo sin la cabeza. Entonces, cuando se trae a Braga la supuesta cabeza que había sido encontrada en Palestina, claro, la solución final a ese conflicto fue decir que la cabeza era de Santiago el Menor, que no era la de Santiago el Mayor, que lo que había llegado a Compostela era el cuerpo entero con la cabeza. Y es verdad, por cierto, que la historia compostelana dice eso citando la Epístola Leonis, una versión de la Epístola Leonis que no se conserva, porque en la Epístola Leonis que conocemos, ninguno de los testimonios que tenemos dice nada sobre la cabeza ni sobre el cuerpo, es bastante ajena a ese tema. Pero la historia compostelana dice, como dice el Papa San León en su epístola, se trajo el cuerpo con la cabeza. Bueno, eso no lo dice ninguna versión de la Epístola Leonis que conservamos, ¿no? Bueno, en fin, hay muchas cuestiones aquí. Bueno, lo primero felicitar a Joel por una magnífica presentación. Estoy deseando ver ese libro, porque es una revisión y aporta muchísimos datos nuevos a todas estas fuentes. Me queda la pena no haber escuchado entero por falta de tiempo. Me gustaría saber si hay alguna influencia de textos de las iglesias orientales, la griega, la armenia, en toda esta literatura jacobea. Si has identificado textos de otras iglesias cristianas en el montaje, por decirlo de alguna manera, de toda la literatura, de la justificación de la presencia del cuerpo del apóstol aquí. Bueno, en el periodo que se abarca en el texto, no. Es decir, todo parece un desarrollo que parte efectivamente de las fuentes antiguas, pero a partir de determinado momento, como es lo esperable, lo natural en los textos altomedievales, las fuentes se reducen a las fuentes latinas, las fuentes identificables. Es cierto que a partir de ahí, en la Baja Edad Media, ya la cuestión se complica. Eso es una de las razones por las que limité también el texto en el año 1200, porque a partir de ahí se amplía el número de textos y las lenguas en fin, que entran en cuestión y demás. Pero no he podido identificar ninguna fuente oriental en todo este corpus de aquí, exceptuando las fuentes más antiguas, naturalmente, como la lista griega de Anonymous I, que evidentemente se redactó en Oriente. Pero bueno, más allá de ello, pues no. Bueno, pues nada, yo también quería felicitar a Joel, faltaría más, me sumo a todas las otras felicitaciones. Y tenía una duda porque también era respecto a la confusión que es tan habitual en distintos sistemas religiosos, ¿no? Entre Santiago el Mayor, Santiago el Menor y Santiago el Justo, que me llamó bastante la atención, tenga mayor o menor veracidad, que, si no entendí mal, el epíteto que se le pone a Santiago el Menor y a Santiago el Justo es Bonaerges, sí. Pero en el texto de Alfonso III aparece como Bonaerges, sí. Santiago el Mayor. Entonces, mi pregunta, o más bien apreciación, es que me parece curioso, ¿no? Y que si ese epíteto, que obviamente sí estaba asociado a los otros dos, pero más tarde lo encontramos en Santiago el Mayor, aparece en algún otro texto, porque obviamente esto es una pequeña selección de todo lo que tendrás en esa próxima publicación. Y nada, muchas gracias, Joel.
Bueno, lo de Boanerges y Bonaerges. La forma, digamos, correcta sería Boanerges. ¿Qué pasa? Bueno, es bastante habitual la confusión Boanerges-Bonaerges, que de hecho aparece también en algunas variantes del texto bíblico. En el caso de la epístola de Alfonso III, dice claramente Bonaerges, por eso lo he dejado así, aunque, bueno, digamos, la forma correcta sería Boanerges, ¿no? Pero bueno, ya digo que la confusión es muy habitual. Bueno, el epíteto aparece referido a Santiago el Mayor y a su hermano San Juan. O sea, con lo cual, digamos, los dos serían los hijos del trueno. Es verdad, claro, la teología compostelana presta, pues evidentemente, atención a Santiago el Mayor, por lo cual, digamos, se aplica de forma normal y más habitual el epíteto, pues en exclusiva a Santiago el Mayor. Creo que, no sé si será la pregunta que me hacías, porque... Es que se aplicase inicialmente a Santiago el Menor y a Santiago el Justo, y en esa carta apareciese aplicada a Santiago el Mayor. Sí, claro. claro. O sea, eso era mi... No, el topónimo se aplica a Santiago el Mayor y a San Juan. Ah, vale. Con lo cual, sí, no tengo noticia de que el topónimo se aplique a Santiago el Menor, que yo sepa. Vale. Vale. No. Gracias, enhorabuena, sí. Una pregunta que no debe parecer capciosa o tonta, pero que no sea ni una cosa ni otra. Y luego una observación. La pregunta es, ¿el nivel de lectura y de exigencia de ese libro apetecido es medio alto para los que no somos ni latinistas ni historiadores, que amamos la tradición jacobea y nos vemos con gusto impelidos a explicar la tradición jacobea? ¿Cuál es el nivel de...? si hay respuesta. Bueno, me lo pregunta usted a mí, ¿no? Bueno, me gustaría del autor sí, oírlo. Bueno, creo que, en fin, tiene distintos... vamos a ver, la parte inicial del estudio, que es un poco lo que he intentado resumir aquí, creo que, digamos, puede ser más accesible para el público en general que la parte, digamos, introductoria de cada uno de los textos, porque en muchos casos me pongo con cuestiones, digamos, de orden más filológico que o serían cuestiones más reservadas al ámbito de los especialistas, ¿no? en filología latina. Luego, la cuestión de la lectura de los textos, pues vamos a ver, hay textos, determinados tipos de textos que al lector medio supongo que se le caerían de las manos, pero bueno, hay que leerlos como lo que son, ¿no? No sé si eso responde a su pregunta, pero no, vale. Pero ahora venía la reflexión. Miguel Taín hablaba ahora de revisión de la tradición jacobea a partir del libro. ¿Hay revisión de la cuestión jacobea o más bien fijación de textos, que es lo que he querido yo entender en esa pesquisa filológica tumbativa y fascinante? ¿Hay revisión o podemos seguir explicando amablemente los que amamos la ciudad de adopción sin cuestionar ningún fundamento mayor de la tradición jacobea del siglo II? Bueno, como sabe, hay distintas opiniones sobre el desarrollo del hecho jacobeo. Yo intento recoger un poco todas en el estudio, aunque tampoco no prescindo de dar mi opinión en lo que respecta a esos distintos estudios, ¿no? Con lo cual, no sé si este estudio revolucionará la tradición jacobea, yo lo dudo, pero bueno, creo que el principal interés estará en la recopilación de textos que aparecen ahí. Sí. ¿Alguna cuestión más? Muy bien, pues... despedimos entonces a Joel, agradeciendo la estupenda intervención y quedando ansiosos y expectantes ante ese volumen. Enhorabuena, Joel, y a la organización. Continuamos, pues.